Bueno, pues vamos con el tercer bloque. Antes de empezar, yo quiero agradecer a todas las personas asistentes a estas jornadas. Para mí es muy importante que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha esté en Guadalajara, porque es mi provincia. Y bueno, que me hace muy feliz ver que, que la sala está bastante llena y que me vais a aguantar con el tercer bloque, que siendo viernes, con el calor que ha hecho hoy, es muy difícil. Así que muchísimas gracias. Bueno, este bloque se llama Permeabilidad Social y Nuevas Tecnologías. Y el título nos invita a pensar en cómo los cambios de la sociedad, los tecnológicos, los educativos, los relacionales o los culturales afectan a la constitución psicológica de las personas y generan formas distintas de malestar. La idea de esta mesa no es cerrar definiciones ni etiquetas, sino abrir preguntas. Y bueno, para ello tenemos aquí a las personas que me rodean, que son magníficas personas y ponentes, lo vais a descubrir. Por un lado tenemos a Rafael Gil Ortega. Él es psicólogo general sanitario y doctorando en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 5 años de experiencia en intervención clínica con adultos y además docencia universitaria e investigación aplicada. A mi derecha también tengo a Sergio López Antonalla. Es psicólogo, pero es que además es ingeniero superior en informática, máster en tecnologías informáticas avanzadas, máster en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, con especialidad en matemáticas. A mi izquierda tengo a María Vicenta Carrasco Ruiz. Ella es filóloga hispánica, graduada por la Universidad de Salamanca, máster universitario en educación secundaria e investigación en letras y humanidades, y actualmente profesora del Instituto Arcipreste de Ita de Azuqueca de Henares. Muchas gracias por venir. Y también tenemos a dos personas que veréis que son notablemente más jóvenes que el resto. Son Olivia y Abraham, y son alumnos del Instituto Arcipreste de Ita, también de Azuqueca de Henares. Y además, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que os daba muchísima vergüenza, como nos da a todos, estar aquí. Yo también estoy muy nerviosa. Así que muchísimas gracias. Además tuvisteis la graduación ayer, así que doble mérito por estar aquí hoy. Bueno, empezamos con, si os parece, la pregunta de si ha cambiado o no ha cambiado el malestar psicológico. Y quería preguntarte primero a ti, Rafa. ¿Tú crees que en consulta hoy en día te encuentras malestares diferentes a los que te podrías haber encontrado hace 10 o 15 años? Vale, bueno, en primer lugar coincido con todo lo que han dicho tanto María Jesús como Ramón, y algunas cosas pueden aparecer también, ¿no?, en lo que voy a decir a continuación. Sí que a nivel más personal y con las personas que yo he ido trabajando en terapia, creo que hay cierto malestar transversal al margen de los objetivos que traigan cuando quieren trabajar conmigo. Me explico. Yo creo que históricamente siempre ha habido crisis sociales, económicas, políticas, ¿no? Como ha dicho Ramón, el pasado probablemente era mucho peor que el presente. Sin embargo, creo que hay cierto matiz en los problemas que aparecen en la actualidad, y es que hay una sensación general, al menos en las personas, como he dicho, con las que yo trabajo, de desesperanza hacia el futuro, de mucha incertidumbre, y hay una sensación muy generalizada de que estamos muy mal, pero sobre todo de que vamos a ir a peor, de que no hay remedio, de que no va a haber una forma de mejorar, sino que el alquiler de la vivienda seguirá así, subiendo, y si no, pues el cambio climático nos matará de alguna forma, y si no, pues bueno, ciertos poderes políticos o personas con mucho dinero acabarán aplastándonos. Y creo que eso en las personas sí que está generando como un sentimiento de mucha desesperanza hacia el futuro. Además de que también hay mucha polarización social, hay un individualismo que da lugar a que prime, ¿no?, el querer yo estar bien, y los que están a mi lado, pues bueno, que les den por saco, y cierta irritabilidad en general, porque este individualismo está muy premiado socialmente. Y en general todo esto pues lleva a que las personas, de manera quizás más generalizadas, tengan un sentimiento de indefensión aprendida, social o generalizado, de cara a da igual lo que yo haga, si todo va a acabar mal, entonces no tengo herramientas de afrontamiento. Y sobre todo muchas veces esa necesidad de lucha, de querer cambiar las cosas, pues la vuelco en el móvil, sacio o cubro esas necesidades sin buscar el hacer cambios tangibles en mi contexto, en mi entorno, digamos, ¿no?, que se sustituye un tipo de conducta por otras. Y
pues al final creo que ese puede ser el malestar que quizás está ocurriendo más en el presente, el sustituir acciones en nuestro entorno. Quizás ya no me desahogo tanto, me apoyo tanto en las personas de mi círculo cercano, sino en lo que encuentro en internet, en el móvil, etcétera, y se van rompiendo, deteriorando un poco esos vínculos sociales, y todo esto da un cóctel de que hay muchas personas que tienen un sentimiento de soledad muy grande, que quizás sería un poco el malestar más generalizado que puedo encontrar en las personas con las que trabajo. Y Sergio, aprovechando que tú eres como especializado en tecnología, ¿cómo crees que está afectando la tecnología actual a la sociedad? Gracias. Bueno, hacer un análisis de cómo afecta la tecnología a la sociedad ahora mismo me parece que responderlo es imposible. Quiero decir, hay tantas tecnologías que cualquier persona tendrá un discurso diferente sobre cómo afectan. Lo que sí tenía más o menos unas notas apuntadas era que la tecnología es una creación del ser humano y siempre se ha hecho para intentar solventar un problema y siempre ha tenido unas consecuencias positivas y negativas. Eso desde la rueda, el fuego, hasta ahora con la inteligencia artificial, que es lo más novedoso. Y la mayor problemática que tenemos ahora, creo yo, sobre todo con la tecnología digital, es que muchos de los riesgos que hay, algunos los podemos prever, los podemos conocer, pero hay otros que están ocultos. No sabemos cómo se van a usar, no sabemos cómo nos van a afectar, qué uso va a hacer una generación, qué uso va a hacer otra generación. Y lo que esté por llegar, que no se sabe, yo no me atrevería desde luego a hacer un pronóstico, seguramente lo tengamos que capear de forma reactiva. Podemos hacer un análisis de cómo observamos ahora mismo a la sociedad, a los adolescentes, a los adultos, a los mayores, pero es un análisis contemplativo, no es algo que podamos todavía prever. Y dentro de eso, enlazando un poco con la primera ponencia, el principal problema creo que es que las estructuras habituales sociales se están rompiendo o se están transformando. Romper a lo mejor suena demasiado salvaje, pero hay una transformación, y esa transformación pues, bueno, está poniendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, en un lugar diferente a la posición que ocupaban sus padres hace 40 o 30 años. Los padres posiblemente quieran entender ese mundo en el que se mueven sus hijos. No sé si realmente es algo que se pueda... Es una misión imposible, porque también la gente joven suele tener su propio mundo, crear su propio mundo, y no quiere compartirlo o tiende a aislarse. Entonces, bueno, ¿cómo afecta resumiendo un poco para la pregunta, ¿cómo afecta? No se puede responder, podemos contemplarlo, podemos intentar analizarlo, y en base a eso, de forma preventiva o reactiva, intentar, creo yo, en foros como este precisamente, donde hay muchos perfiles o mucha gente haciendo aportaciones, ir elaborando algún corpus de conocimiento que pueda poco a poco establecer unas bases. Voy a aprovechar que tenemos aquí a Mariví también para preguntarle por esto, ¿no? ¿Cómo ves estos cambios en los adolescentes, en los jóvenes? ¿Está cambiando el alumnado, como comentaba Sergio, la forma de relacionarse? ¿Ves alguna dificultad a la hora de gestionar los conflictos, en la capacidad para aprender del alumnado? No sé, cuéntanos qué es lo que tú percibes. Bueno, yo como profesora de secundaria, especialmente en mi trabajo en diversificación, tengo un contacto muy directo y muy estrecho con los chicos. Entonces, yo lo primero que observo es que en la actualidad los adolescentes tienen muchísimo más conocimiento sobre salud mental del que teníamos anteriormente. Y vamos a ver, no es que se justifique de ninguna forma, es que está ligado a que estamos en la era de la inmediatez y, por supuesto, del conocimiento. También los tachamos mucho de que no saben hablar, no saben relacionarse. Ellos tienen sus propios códigos, están viviendo su mundo, ¿no? El que están formando y, por supuesto, transformando su futuro. Como decía, tienen su jerga, sus códigos, y las redes sociales, por ejemplo, son una extensión más de sus mundos. Por otro lado está el tema de los intereses, que los adolescentes ahora no tienen interés por nada. Pues yo ahí os doy la negativa, estoy con ellos todos los días y veo que no. A mí llegan chicos, me hablan de política, me hablan de actualidad, me hablan de aviones, me hablan de guerra, de sus problemas, de sus intereses y de cómo lo gestionan ellos. Por supuesto, creo que mi papel es muy importante en el sentido de hacer que se sientan seguros en clase, por supuesto. Creo que lo estoy consiguiendo por lo que veo, ellos se quieren venir conmigo, por ahí por el público tengo 2 más,
Así que creo que principalmente lo más importante es eso, como adultos, gestionarles y crearles ese espacio seguro. Vale, voy con los alumnos. Desde la psicología hemos visto, ¿no?, el punto de vista, también hemos hablado de la tecnología. Mariví acaba de hablar, ¿no?, desde su punto de vista como profesora. ¿Vosotros creéis que el contexto actual os está influyendo de forma diferente si os comparamos con otras generaciones de mayor edad? ¿Y añadiríais algún factor del contexto que a lo mejor no se haya comentado en este primer bloque? Yo creo que las cosas que pasan hoy en día no afectan tanto. En plan, los jóvenes antes pues no eran así como son ahora. Ahora están que si TikTok, que si Instagram, que si ChatGPT, y antes era peor, pero porque ahora se dejan influenciar por las redes sociales al final. Y yo creo que añadiría el factor de los influencers, que al final hacen políticas, opiniones que no deberían de ser no las deberían de ver niños y niñas pequeños, porque al final les influencian y hacen más caso a esos famosos, a esas famosas, que a la propia vida al final. Esto muy en la línea de lo que ha comentado Ramón en la anterior ponencia, ¿no? Bueno, me gusta mucho también que estés hablando de redes sociales, porque si os parece vamos a hablar de esto, ¿no? Redes sociales, tecnología. Yo lanzo la pregunta al público, ¿no? ¿Estamos más comunicados o estamos más expuestos? ¿Y qué coste psicológico tiene vivir observándose constantemente, ¿no? También hemos hablado hoy de estas comparaciones. Bueno, vamos a hablar de esto, de redes sociales y construcción y evolución de la identidad, y de cómo esto está influyendo en nuestra salud y en nuestras capacidades. Sergio, aprovecho que estás aquí nuevamente para preguntarte. La IA, según los datos, alcanza el 93,5% de las personas en España. No sé si nos puedes explicar de forma que podemos comprender, ¿no?, también cómo funciona esta tecnología y qué tiene la inteligencia artificial que la utilizamos tanto. Vale, bueno, la inteligencia artificial, sin entrar mucho en tecnicismos, creo que todos los que estamos aquí más o menos la conocemos porque usamos ChatGPT, usamos un chatbot, un sistema que nos da respuestas que aparentan ser humanas. Es una conversación, además cada vez mucho mejor, pero hasta ahora no deja de ser, en mayor o menor medida, un sistema de recuperación de información. Es decir, lo que antes hacíamos buscando en Google, ya que yo creo que la mayoría de la gente directamente le pregunta a ChatGPT. Ya Google ya no busco, porque Google significaba: pongo unas palabras, me sale una lista de páginas, pincho la página, leo lo que pone, lo proceso, me fío de si la página es buena o mala, y si es una buena fuente, no, ahora yo le pregunto a ChatGPT y me da una explicación fantástica. Obviamente eso es un avance y eso es bueno porque es eficiente, nos da muchas ventajas a la hora de trabajar o de tener ocio. Creo que está calando porque, por un lado, tiene un componente lúdico de ocio, es decir, hace muy agradable el trabajar con un ordenador, ya no es, como digo, una búsqueda o una lectura de documentos, y por otro lado nos empodera. O sea, lo que yo ya sé hacer me ayuda a hacerlo de forma mucho más eficiente, lo cual me ahorra tiempo, me ahorra costes, mejora la calidad de mi trabajo, y por otro lado, lo que no sé hacer, me lo hace. Si, por ejemplo, algo que he hecho yo mismo, me dan una analítica al médico que yo no sé interpretar, yo le subo una fotografía de la analítica a ChatGPT y automáticamente dice si mis niveles de glucosa, de triglicéridos son buenos. Claro, eso me da una capacidad de empoderamiento a cualquier nivel, legal, médico, que antes no tenía. Y eso es un refuerzo. Hablando en términos psicológicos, es un refuerzo positivo constante para cualquier persona. ¿A quién no le engancha eso? Aquí, dopamina también a tope, o sea, me valida lo que yo le digo. Entonces es inevitable. Pero como decía antes, estamos en los albores de la inteligencia artificial, o sea, trabajamos con chatbots. Yo creo que en el futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, las grandes empresas, que son las que tienen capacidad de computación para poder elaborar buenos modelos en ámbitos específicos, como digo, legal, sanitario, van a crear aplicaciones, no a lo mejor sistemas de conversación muy depurados, que van a hacer algún tipo de tarea específica concreta con mucha precisión, con mucho valor económico, valor para el usuario, y dentro de eso, bueno, pues está el riesgo de saber cómo se usa. Ya no va a ser tan fácil identificar si las respuestas o los resultados que da una aplicación
son sesgadas, son manipuladas, los famosos algoritmos. Entonces, bueno, el enganche lo tenemos ya y posiblemente ya no desaparezca. Habrá que ver cómo evoluciona. Y no me gusta ser pesimista, pero es algo que no va a estar dentro del control del ciudadano. O sea, hay mucha legislación ahora en Estados Unidos y en la Unión Europea para controlar el uso que se hace, pero creo que al final, como está pasando con muchos sistemas informáticos, el control lo va a tener las empresas proveedoras y los ciudadanos estaremos un poco vigilantes, pero vuelvo a lo de antes, a ver qué va ocurriendo y cómo nos vamos adaptando y cómo capeamos con el posible temporal. Justo te iba a preguntar, ¿existen estudios acerca de cómo está afectando esta tecnología a nuestra forma de relacionarnos, de construir nuestra identidad? ¿Existen estudios o es todavía...? Hay avanzadillas, yo sí digo estudios científicos buenos, con evidencia, válidos. No hay mucho, hay algunas publicaciones exploratorias de la APA, trabajos académicos, pero incluso hay un concepto que no es nuevo, que es el de tecnoestrés. Lo conozco recientemente, pero creo que va a tener cierta presencia en los medios o en nuestro sector en el futuro. Ni siquiera para ese concepto que viene de los años 80, la evidencia es buena. Y tecnoestrés significa simplemente que una persona que no es un ordenador, porque no tiene conocimientos, tiene que hacer un trabajo con un ordenador y se pone nerviosa. O una persona que tiene un uso muy amplio de dispositivos digitales en su trabajo y sufre una tecnoinvasión. Es decir, esos dispositivos invaden la vida personal. Y eso acaba generando tecnoansiedad, tecnoestrés, lo que tú quieras, con la palabra tecno delante. Para eso ni siquiera hay estudios científicos buenos, con buena validez. Hay análisis, hay exploraciones, revisiones sistemáticas, pero un metaanálisis estadístico bueno con buenas fuentes, complicado. Y con ella igual, hay algún tipo de trabajo exploratorio, pero estamos en un momento longitudinal. Los jóvenes modifican sus comportamientos emocionales a base de interactuar con ChatGPT. Pero es un corte en un momento dado sobre una población determinada de Estados Unidos que a día de hoy no aporta nada. Puede más o menos dibujar por dónde va a tirar la cosa, pero válido a nivel científico en absoluto. Vale, muchísimas gracias. También, Mariví, ¿tú crees que tus alumnos usan inteligencia artificial? No sé si es abrir un melón, ¿no? ¿Crees que tus alumnos lo utilizan? ¿Y crees que afecta a sus capacidades de alguna manera? Sí, yo más que creerlo, lo sé. Sé que utilizáis inteligencia artificial. Y el tema es que a mí me parecería raro que no lo hiciesen a día de hoy. Creo que la IA ha llegado a sus vidas, bueno, y a las nuestras también, para quedarse. Como a mi generación le pasó con los smartphones, con internet, y pues desde el momento que llega, pues aparece para formar parte de nuestras vidas. Sin embargo, yo creo que todavía es pronto para afirmar que la inteligencia artificial esté provocando cambios significativos por sí sola, ya que la atención, por ejemplo, es un fenómeno muchísimo más complejo y depende de factores como el uso de redes sociales, el ritmo de vida actual, la cantidad de estímulos que reciben e incluso hábitos de sueño, que ellos, por ejemplo, pues para dormirse tienen muchísimas más dificultades. Además, hay estudios pedagógicos que demuestran que el adolescente debería dormir como a las 3 de la mañana, despertarse a las 11, y que, por supuesto, las horas lectivas no son las más útiles para el cerebro de un adolescente. Entonces, me parece mucho más interesante, ya que bueno, pues estoy aquí rodeada de psicólogos, al final yo soy profe, estoy con ellos en las aulas, pero a nivel cognitivo-conductual no me atrevo yo a dar aquí directrices de ningún tipo. Prefiero hablar de la tolerancia a la frustración, ¿vale? Porque creo que, como he mencionado antes, vivimos en la cultura de la inmediatez. Y esto dificulta nuestra capacidad de esperar, de equivocarnos, de enfrentarnos a tareas complejas en general. Pero tampoco considero que sea un problema exclusivo de los jóvenes, porque es que a mí me pasa, y observo a mis padres, y observo a mis tías, y observo a adultos, como digo, que a mis alumnos les acabo diciendo siempre que yo soy un adulto chiquito, les digo. Bueno, pues creo que no es consecuencia de la adolescencia, sino que tiene que ver con nuestro contexto, que nos obliga a obtener cada vez respuestas más rápidas. Desde mi punto de vista,
la clave no es prohibir estas herramientas, sino desde las aulas, ya que tenemos un altavoz muy importante, enseñar a cómo utilizarlas, ¿vale? Demostrarles a los alumnos que la inteligencia artificial puede ser un atajo que nos quite cierto trabajo, pero que no puede sustituir nunca el esfuerzo, ¿vale? El uso que hacemos del chatbot, de la inteligencia artificial en sí, es lo que va a marcar la diferencia, por supuesto. Y aquí creo que el sistema educativo es fundamental. Has mencionado por ahí en una parte, ¿no?, en las redes sociales, y quería preguntarte también por esto. No sé si crees que las redes sociales están afectando de alguna manera la dinámica que tienen los alumnos a su forma de relacionarse. Incluso, bueno, creo que las psicólogas y psicólogos que estamos aquí hemos oído hablar también de nuevas formas de acoso. No sé si también en las aulas se están reflejando estas nuevas formas de acoso escolar a través de las redes sociales. No sé si me he explicado. Sí. Las redes sociales vienen siendo un arma de doble filo, y sobre todo en la adolescencia, eso está claro. Para mí, las redes sociales son una nueva forma de relacionarse. Vamos a ver. Ellos hacen amigos, antiguamente tenías que comunicarte por carta, eso supone un esfuerzo enorme. Sin embargo, ahora están muchísimo más conectados. Quiero decir, a lo mejor a un compañero de clase con el que llevan sin hablar cara a cara 2 años, lo ven por Instagram, se contestan una historia, por ejemplo, y vuelven a mantener cierto contacto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, sí que me parece una nueva forma de mantener el contacto con un menor esfuerzo. No considero que las redes sociales sean algo negativo en sí mismas, por supuesto. Creo que lo que es negativo de las redes sociales sería el uso, como el de cualquier otra cosa, pues un uso excesivo, o cuando sustituyen a los espacios de ocio o de aprendizaje. Ahí sí que entra un problema real, pero no la red social como tal. En cuanto al tema del acoso escolar, el acoso escolar sigue siendo el mismo de siempre. El mismo que en los tiempos de mi madre no se mencionaba, el mismo que en el mío se ejercía de múltiples formas, y las redes sociales son una extensión más de este, ¿vale? Es una nueva forma de ejercer ese conflicto. De hecho, muchas veces lo que encontramos en las redes sociales es el reflejo de lo que ya está ocurriendo en el aula, ¿vale? Ahí es donde creo que no debemos demonizar las redes sociales, y debemos poner el foco principal en educar en su uso, en educar a los adolescentes en el uso de estas redes sociales. Y, por supuesto, me parece de vital importancia, desde mi papel como profesora, enseñarles a convivir en los espacios digitales y no digitales, por supuesto, en los analógicos. Como os digo, las redes sociales al final son una extensión más de lo que ocurre en clase, y considero que el acoso escolar es prácticamente lo que llevamos viendo toda la vida. Vale, entiendo, tecnología sí, pero sí enseñamos, ¿no?, a utilizar esta tecnología. Vale, voy con los alumnos. En las habilidades sociales requieren aptitudes como iniciar conversaciones, mantener conversaciones, bueno, poner límites, decir que no, distintas habilidades, ¿no? ¿Cómo creéis que os afectan, si es que os afectan, la tecnología en este sentido? Pues para mí, en mi opinión, pues la tecnología no influye de manera directa, ya que, como tú mencionabas antes, en las habilidades sociales, ya que las personas somos capaces de comunicarnos y relacionarnos con los demás. Y aparte, lo importante no es la tecnología, sino el propio uso que cada persona hace con ella. Por ejemplo, que si se emplea de manera equilibrada, y si somos responsables hasta con ella misma. Y esto puede ser una herramienta más para comunicarnos sin afectar a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Y también creo que los adolescentes sabemos diferenciar entre una comunicación que tenemos, por ejemplo, por móvil, a que cara a cara, porque en persona nos expresamos más, tenemos acciones, interactuamos más que a través de una pantalla. Vale. Rafa, no quiero que se me pase este bloque de tecnología sin preguntarte también a ti.
¿qué opinas del contenido sobre salud psicológica al que actualmente se puede acceder en las redes sociales? ¿Qué opinas de lo que se puede ver ahí, ¿no? En Instagram, en TikTok? ¿Cómo lo ves? Vale, en general estoy muy de acuerdo con todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Al final todo este tipo de cosas son una herramienta. Y al principio han puesto una película donde un sapiens con un hueso ha pegado una paliza y ha reventado a otro, y era algo neutro, ¿no? Podría haber sido un palo, lo que sea. Pues esto es una herramienta también, si le damos un uso positivo, realmente pues puede tener funciones que sean beneficiosas. Es verdad que con lo que ha contado Ramón, pocos son los pros y parece que muchos son los contras, y quizás esto es por cómo funciona este contexto, donde se premia lo rápido, lo inmediato, lo fácil de asimilar, y es verdad que con esas restricciones incluso el mejor psicólogo del universo, teniendo que contar algo emocionalmente intenso, fácil de entender y en 45 segundos, lo tendría muy difícil para matizar, para dar detalles, para hacer comprender su mensaje. Sin embargo, creo que esos pros son importantes y que es un contexto, ¿no?, con mucha diversidad, con muchos estímulos, igual que lo es el contexto real, y que al final pues ayuda a dar un montón de información a las personas y puede ser la puerta de entrada para que luego se contacte con un profesional que ya sí tenga ese espacio, ese tiempo, esa tranquilidad para poder matizar, ayudar y pues al final ser una herramienta para ayudar a las personas, ¿no?, como ha dicho también María Jesús, no a quitarles el malestar, no a evitarlo, sino a que aprendan a afrontarlo y a trazar ellas mismas su camino. Y creo que eso es importante. Y aprovechando el tema de la IA, estoy también súper de acuerdo. De hecho, yo en terapia en ningún momento digo no uses ChatGPT, porque las personas lo utilizan para desahogarse, para llorar, para ayúdame con esta conversación. Yo lo que intento es enseñarles cómo utilizarlo, cómo escribirle prompts, pero no solo cómo utilizarlo, sino cuándo, que también es importante. Si estás en un pico horrible de malestar, vamos a intentar no atender a la urgencia. Vamos a dejar pasar ese malestar y ya contemplarlo con un poco de, contemplar esa situación con un poco de distancia y ver si hay herramientas más allá de la ChatGPT, ¿no?, si hay soluciones más amplias, si puede ser un complemento, etc. Entonces creo que, pues eso, al final no hay algo inherentemente bueno, inherentemente malo, sino que va dependiendo del uso que le demos. Te quiero preguntar también, bueno, Ramón, María Jesús han hablado del riesgo de patologizar la vida, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto, si lo ves en la misma línea o, bueno, si quieres ampliar un poco más de lo que ellos han comentado. Vale, estoy muy de acuerdo. El sobrediagnóstico no es algo que ocurre, no estoy yo por encima de los datos y los metaanálisis que ha presentado Ramón, por supuesto. Es cierto que de forma añadida y un poco complementaria, sí me gustaría puntualizar que quizás es un poco condescendiente pensar que las personas cuando cogen el móvil son como zombies, que asimilan toda la información creyéndosela al 100%, y normalmente las personas tienen una perspectiva crítica y cuando llegan a terapia dicen, bueno, puede ser esto, pero no estoy seguro porque lo he visto en TikTok y a ver, tampoco me fío del todo, ayúdame tú, dame una imagen más completa sobre cómo funcionan las cosas. Sería eso, un poco condescendiente pensar que asimilan, pero además creo que esa generalización tan grande o ese sobrediagnóstico podría tener, a pesar de todos los contras, un matiz positivo. Y es que las etiquetas diagnósticas no están exentas de debate y de crítica, y principalmente porque tienen algunas funciones que pueden ser un poco desastrosas, ¿no? Cronificar enfermedades, asumir que tienen en origen o en causa un defecto anatómico que no se ha demostrado, dar a la persona un rol de víctima que le quita de afrontar sus propias situaciones. Creo que este sobrediagnóstico hace que las personas conviertan algunas etiquetas casi como memes o casi como un producto de algo cultural, y que hablen de tener TDAH, TOC o ser neurodivergente, pues como algo sin importancia, y creo que eso da la oportunidad a resignificar, cambiar un poco la función que pueden tener estas etiquetas más allá de la mera morfología, del mero significado que tienen habitualmente asociados. Entonces, bueno, todo tiene pros, contras y muchos matices. Espero haber repasado algunos de ellos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, antes de hacer otra pregunta y abrir otro melón, os lo quiero abrir al público, ¿vale? ¿En qué creéis que se está centrando más el sistema educativo en nuestro país? ¿Se está centrando más en rendimiento o se está centrando en gestión emocional?
Hay gestión emocional en la formación actual que recibimos. Bueno, no sé si alguien quiere levantar la mano y comentar. Veo que caras haciéndome Yo sí, así, ¿no? yo sí. Sí, sí. Vale, Sergio. Yo, si no hay ninguna aportación del público, me gustaría complementar un poco lo que han estado comentando ellos. Ajá. En primer lugar, siendo del gremio de la tecnología, suelo llevar un discurso mucho más crítico, más negativo, que el que tiene la gente que está fuera del gremio. Y para mí es un poco sorprendente el hecho de que yo pueda hablar mal de algo a lo que me dedico en el fondo. Y luego, tomando un poco el papel de troll de las cavernas, cuando yo escucho a la gente hablar de que un discurso, ya que está un poco manido, sin criticar a nadie, sobre que lo importante es distinguir el buen uso del mal uso, sobre que son herramientas que nos pueden ayudar, o sobre el juicio, la capacidad crítica de la gente que pueda acudir a consulta o que pueda desempeñarse en algún ámbito, tengo una visión mucho más negativa. Porque había un mito hace no tanto tiempo que era el de los nativos, bueno, el de los nativos digitales, que decía que las nuevas generaciones, por el hecho de haber nacido ya en un espacio lleno de tecnología, iban a ser mucho más eficientes con la tecnología. Sí es cierto que se desenvuelven mejor en esos ámbitos, pero son muy buenos en manejar redes sociales, en manejar cuestiones un poco más relacionadas con el ocio, pero cuando nos enfrentaban con una hoja de cálculo, con un procesador de documentos, la cosa hacía aguas. Es decir, no estaba tan claro que fueran tan nativos digitales o el desempeño fuera tan bueno. Y por otro lado, el conceptualizar una herramienta tecnológica como una herramienta, o mejor dicho, una aplicación tecnológica como una herramienta es muy reduccionista. Una red social no es una herramienta, no lo es. Una red social o ChatGPT son aplicaciones comerciales que tienen a grandes empresas detrás que quieren tener a la gente el máximo tiempo conectada posible. ¿Por qué? Porque detrás hay un interés económico. Cuanto más tiempo estás, más publicidad te puedo meter, más puedo manipular tu opinión. Puede haber diferentes usos. Los datos, ¿no? Y evidentemente los datos. Puede parecernos útil, pero siempre, o casi siempre, sobre todo si hay una gran empresa detrás, hay algún tipo de propósito no tan claro, un poco perverso, por así decirlo, sobre todo económico. Entonces, seguir conceptualizando a la tecnología como una herramienta, a día de hoy me parece que hace un poco de aguas. Y sobre el tema de las redes sociales, yo recuerdo cuando surgió Facebook, que no sé si ya 25 años, era un simple catálogo de fotos para compartir entre alumnos de una universidad. Luego fue creciendo. La tecnología, Mark Zuckerberg, que tonto no es, contrató cantidades ingentes de psicólogos para poder diseñar las aplicaciones de forma que fueran adictivas. Esto va un poco ya en contra de, a lo mejor, no sé si está exactamente en contra de lo que comentaba Ramón, pero es cierto, el móvil no crea adicción. Es las aplicaciones que desarrollan las empresas las que crean adicción. Y tienen psicólogos muy buenos, que vienen del neuromarketing, que saben cómo combinar los colores, los sonidos, los contenidos, los discursos, la velocidad, el tiempo, para que tú estés enganchado. Y es un riesgo. Y es un riesgo que no somos capaces a veces ni de identificar ni de controlar. Entonces, es una posición un poco negativa, un poco crítica con el discurso habitual, pero la realidad es que evoluciona el tiempo y la foto que ha puesto antes en la primera ponencia, no sé si está por aquí la gente que estaba en recepción, pero yo he bajado un momento a recepción y había un padre con los hijos, cada uno con su móvil sentados en el sofá. Es que está ahí, o sea, no lo critico como algo malo, es que nos rodea. Y las redes sociales, como decía, también antes usábamos las redes sociales. Yo creo que para la gente joven ahora las redes sociales es un mundo del que ellos forman parte, no hacen uso. La red social hace uso de ellos, porque son contribuyentes, porque son producto, como se suele decir. Y ya se encargará la industria de tenerlos atados, bueno, a los adolescentes, a los jóvenes, a mí o a quien sea, no se escapa nadie de eso. Ya se encargarán de manipular la tecnología, de adaptarla, hacer los estudios que hagan falta para buscar nuevas formas de crear adicción para tenernos enganchados. Entonces, bueno, creo que el discurso tiene que empezar a ser un poco más, si no crítico, suspicaz o un poco más cuidadoso. Y me dedico un poco al sector, a lo mejor mañana me echan de la empresa, pero bueno, es lo que hay. Y me quedo también con esta crítica a nuestra profesión, ¿no? Y a cómo puede ser que profesionales de la psicología contribuyan, ¿no? en este sentido. Quiero decir que nuestro conocimiento es muy válido, pero tenemos que saber para qué se va a utilizar. Es parte del juego, es decir, es economía, es mercado. Recientemente estoy leyendo un libro que se llama Vida Líquida, que es fantástico. Tiene unos años, pero lo que dibuja el autor dentro del ámbito filosófico es muy, muy acertado para describir la realidad actual.
pero es parte del juego. Es decir, si yo mañana pongo un negocio y parte del negocio significa que la gente me vea, me conozca para que consuma mi producto, puedo vender plátanos o hacer terapia. Eso da igual. Necesito exponerme y necesito generar contenido, pues inevitablemente entro en el circo de los vídeos, de los reels, de las stories, porque es la forma de conectar con el público. Y ya el criterio moral o la decencia o la ética, ya se puede decir de muchas maneras, que me autoaplique para que mi vídeo tenga un contenido más o menos razonable o profesional, si está al lado del pan, a lo mejor queda en segundo plano. Y está dentro del mismo circuito de aplicaciones, de contenidos, influencers y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Y de ahí escapar es complicadísimo. Qué interesante todo lo que comentas, Sergio. Muchísimas gracias por ampliar el bloque. Vuelvo al melón, de si en la educación se tiene en cuenta o no en la educación emocional o la educación psicológica. Mariby, ¿tú qué opinas? Al menos en la escuela o lo que viene siendo la educación obligatoria, sí que se tiene en cuenta. Y no solo se gestiona el rendimiento, por supuesto. La educación emocional, a día de hoy, cada vez tiene más peso y presencia. Y desempeña un papel fundamental, especialmente, pues lo que digo, en etapas obligatorias como infantil, primaria y la ESO. No hablo ya de actividades concretas como una charla, una tutoría, no. Hablo de que dentro de los institutos, por ejemplo, yo hablo desde mi papel como profesora de ámbito lingüístico y social, esta asignatura no sonará como tal, es porque es una asignatura exclusiva de diversidad, de diversificación, ¿vale? Entonces, yo estoy en el departamento de orientación y desde este departamento veo que muchos alumnos llegan al aula con mochilas que pesan mucho más que los libros. Algunos conviven con conflictos familiares, dificultades económicas, problemas de autoestima, situaciones de rechazo social o experiencias personales muy complejas. En estos casos, pretender que el aprendizaje académico ocurra al margen de su bienestar emocional es poco realista, por no decir nada. Cuando un alumno está atravesando una situación difícil, su capacidad para concentrarse, participar o hacer una tarea se ve mucho más que afectada. Por eso los profesionales de la orientación desempeñan un papel fundamental, que muchas veces los profesores, como somos los que estamos ahí con ellos, más de a veces 6 horas metidos al día, somos los primeros en detectar que algo no va bien y podemos acompañar, escuchar y coordinar con las ayudas necesarias. Del mismo modo, los profesores, especialmente quienes trabajamos con el alumnado de diversificación, establecemos vínculos muy cercanos con los estudiantes. Conocemos sus circunstancias y en ocasiones nos convertimos en uno de sus referentes adultos. Ahora bien, también creo que debemos diferenciar etapas educativas, ya que en educación primaria y en la ESO la educación emocional debe tener un peso importante, pues porque estamos formando personas, no solo estudiantes. Necesitamos una sociedad sana y capaz de relacionarse, gestionar conflictos y afrontar dificultades. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la universidad o bachillerato, sin dejar de lado el bienestar emocional, por supuesto, creo que la función principal de estas enseñanzas cambia y debe ser cada vez más académica y profesionalizadora. Ya que hay formaciones pues, que exigen un mayor nivel de esfuerzo, de autonomía, de responsabilidad y disciplina. Y es que eso también es parte del crecimiento personal, ¿no? De hecho, creo que educar emocionalmente no significa evitar esa frustración ni rebajar la exigencia. Significa enseñar a gestionarla, aprender a esforzarse, a tolerar el error, que esto es muy importante, a enfrentarse a esos retos, a las complejidades de la vida o a perseverar cuando las cosas no salen a la primera.
Muy interesante también tu aportación, Mariví, muchísimas gracias. Voy a saltarme un poquito el guión porque creo que vamos mal de tiempo, así que voy directamente con los alumnos. Acabamos de hablar de tecnología, estamos hablando ahora de emociones y os quería preguntar qué emociones se sienten o sentís vosotros mientras estáis utilizando esta tecnología y si las emociones que utilizáis en el mundo virtual creéis que son diferentes a las del mundo real. Yo, por ejemplo, cuando me aburro uso Instagram, antes de dormir veo TikTok y para cuando me da pereza estudiar uso ChatGPT, lo hago en 5 minutos y me voy a la calle. Y yo creo que eso está mal porque yo lo he asimilado en mi cabeza y tampoco me gusta porque ahora dependo de las redes sociales y yo no puedo dormirme sin ver TikTok antes. Y eso tampoco es bueno para los niños y niñas más pequeños porque van progresando y cuanto más crecen van a ir a peor y que tampoco deberían estar acostumbrados a eso porque al final no estás desarrollando tu mente como deberías y tampoco estás aprendiendo a lo que es tener paciencia a esperar a terminar los deberes o cuáles son tus responsabilidades primero. Y os voy a lanzar ahora preguntas a todos, ¿vale? Así que yo lanzo la pregunta y ya quien quiera contestar, pues pide el micro y se lo damos, ¿sí? Entonces, ¿qué diríais? ¿El malestar actual y sus formas es individual? ¿Es social? ¿Cómo lo veis? Por resumir, ¿no? Estamos hablando de malestar, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de educación, vínculos, emociones. ¿Diríais que el malestar es individual o social o no lo sé? Vale, Sergio. Haciendo referencia de nuevo al libro este, que me está gustando mucho, el de Vida Líquida, en ese libro se indica que la psicología tiende a individualizar mucho los problemas que son de sociedades. Posiblemente bueno, a ver, no soy nadie yo para identificar el origen de los problemas, pero posiblemente el origen de los problemas venga de la sociedad, pero no se puede intervenir si no es a nivel individual. Quiere decir, cambiar mucho a una sociedad. Pongo un ejemplo, el caso del móvil, volvemos al móvil. Yo hablo con padres y madres de niños pequeños o no tan pequeños, bueno, sobre el problema que es que tengan móvil o no tengan móvil. Y claro, siempre está es que todos tienen en clase. ¿Cómo pones de acuerdo a una clase de 25 padres y madres para que se dejen de darles móviles hasta los 13 años o que no los lleven al colegio? Si eres incapaz de gestionar eso, de controlar eso, imagínate un problema a nivel mundial, de cambio de sociedades, como estamos hablando de redes sociales. La única manera de intervenir posiblemente sea a nivel individual, pero eso no quiere decir que el origen esté en el individuo. Y a lo mejor esa aproximación a la intervención individual esté relacionada también con lo que comentamos al principio, de se patologiza todo mucho, se estigmatiza mucho la gente está cada vez más enferma. No, es que a lo mejor es la única forma que tengo de llegar a atajar un problema o alguna circunstancia complicada que si no es inviable. No hay fórmulas globales ni hay, creo yo, ningún maestro mundial que pueda ponernos a todos en orden, pero bueno. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? ¿No? Ah, sí, vale, Rafa. Vale, o sea, estoy de acuerdo en que el sufrimiento es individual, pero el problema es social y hay que poner la mirada en el contexto. Y por eso sí serían importantes cambios estructurales, como que haya una conciliación laboral de verdad, que se nutran más los barrios y los negocios locales, que haya lugares en los que la gente pueda quedarse, sentarse en un banco, en lugar, ¿no?, de que desertifiquen. Yo soy de Madrid, ¿no?, desertifican Madrid y tener lugares donde la gente puede sentarse, reunirse, hablar. Entonces creo que la intervención debe ser algo social, a pesar de que el sufrimiento sea individual y que hay que poner esa mirada al contexto. Y estoy de acuerdo también con la réplica que me has dado antes y todo lo que has comentado antes. Sin embargo, me mantengo un poco en la opinión en que creo que las redes sociales o la tecnología son un medio y que la causa real está en que el poder, o hay núcleos de poder grandes muy centralizados, que ahora mismo son las tecnologías, los móviles, pero podría ser un ejército en un reino feudal. O sea, podrían ser muchas otras cosas las que lleguen a la gente a estar un poco maniatada o privada de ese sentimiento de libertad. Entonces, bueno, ahora mismo la atención es individual. Sí que no creo que es la única herramienta. Yo creo que hay que cambiar la visión de lo que es un psicólogo y de lo que puede hacer. Coincido con María Jesús en que tenemos, ¿no?, un poco en el presente esa función de apagafuegos, pero es verdad que creo que a través del
la terapia del diálogo con las personas, a través de la palabra, podemos conseguir que las personas también generen cambios en su contexto, ¿no? Yo, bueno, trabajo mucho haciendo terapia online y, pues de casualidad y del boca a boca, empecé a llevar a un montón de gente en Barcelona, personas LGTB, ya de avanzada edad, que empezaban a verse muy solas, porque no siguen una familia tradicional, no han podido tener hijos y empiezan a ver, pues, que se mueren sus padres, que no tienen mucha familia y verse muy solas. Y empiezo a llevar 3, 4, 5 personas. Ojo, pues a lo mejor aquí sería interesante crear un entorno, un espacio comunitario real donde podáis compartir cosas y no solo a un nivel de desahogo, de hablo, sino ayuda tangible, que es lo que define también el acompañamiento y la amistad, porque si alguien se rompe una pierna puede estar otra persona limpiándole el culo y no solo en plan, ay, estás muy mal, venga, vámonos de fiesta para que estés mejor. Entonces creo que a través de ese trabajo individual se puede ayudar a las personas a crear cambios sociales y que generen nuevos entornos. Lo que creo que no ayuda es la mera concienciación o aviso del peligro, porque al final es que eso no es un agente que cambie la conducta. Todos sabemos que fumar es malísimo y hay mucha gente que fuma y hay un montón de fotos en los paquetes. Esa conciencia no es suficiente, desde luego. Todos sabemos que hacer deporte y comer sano es algo súper necesario y no lo hace todo el mundo o no lo hace de forma súper constante, sino que va por etapas. ¿Por qué? Porque hay una influencia del contexto. Cuando uno está mejor, más tranquilo, con más recursos económicos, con más tiempo, más espacio, puede dedicar tiempo a entrenar, a cuidarse. Cuando uno se rodea de gente que se entrena y se cuida, cuando uno tiene un gimnasio debajo de casa, cuando uno lo hace con amigos y es divertido, tal, el contexto influye muchísimo y es donde hay que poner el foco, y creo que no ayuda el verlo como imposible, sino que toca ser un poco creativo y ver cómo vamos intentando llevar esos cambios al contexto. Y voy a hacer una última pregunta, porque sé que estamos fuerísima de tiempo, y me gustaría, si puede ser, si alguien no quiere contestar, pues no, pero si puede ser, que cada uno, como que vayamos pasando el micro, si quieres empezando por Rafa, ya que te he pillado, y responder a esta pregunta. ¿Qué cambio social propondrías para mejorar la salud de la población? Acabas de decir algunos cambios, ¿no?, que propondrías, pero uno. ¿Qué cambio social? Bueno, si nos ponemos una realidad utópica, desde luego trabajar muchas menos horas y cobrar mucho más. Creo que es una pregunta muy amplia, pero creo que eso machaca muchísimo a las personas y sobre todo que en la generación de mis padres, mi madre no trabajaba, con muchísimas consecuencias negativas para ella, su autonomía y su libertad, pero ahora trabajar los dos miembros de una pareja termina de robar todo el tiempo a dedicarse a casa, a tareas, y luego no te queda ya no tiempo, porque el tiempo es algo fácil de entender y de gestionar, pero energía. O sea, llegas agotado. El móvil, lo que tiene quizás a diferencia de otras cosas, es que el coste de respuesta de su uso es bajísimo. Coger un palo y atinar a alguien ya tiene todo un proceso, pero dar la vuelta a la pantalla y poner el dedo es algo que tiene un coste 0 con una recompensa de 100, pero vas a acudir todavía más a ese tipo de soluciones si tu energía está en menos 500. Claro, es que yo creo que la gente está a día de hoy agotada y además eso, con esas perspectivas es que esto difícilmente va a mejorar, y ese agotamiento no es el del presente, sino el de predecir un futuro que no es del todo deseable, desde luego. Sergio, ¿tú qué propondrías? ¿Un cambio social? Proponer. Bueno, pues no, por lo de la gente agotada que ha comentado él, me recuerda un poco también una referencia literaria que han planteado en la primera ponencia, que es Byung-Chul Han. Tiene un libro que es La sociedad del cansancio, que es fantástico también, que habla un poco precisamente de cómo estamos individualizados, afrontamos todos los problemas de forma individual y además nos exigimos mucho. Ya no hay ejércitos, como tú decías, ya nosotros mismos nos puteamos, por decirlo finamente. No sé qué se puede hacer para mejorar la salud, la verdad no lo sé. Si lo supiera, vamos, sería fantástico para mí, el primero seguro. Pero sí hay una cosa algo que yo veo todos los días cuando voy de camino a casa, y es que en Ciudad Real, no sé si hay gente de Ciudad Real, hay un parque al lado, un parque bastante grande, con vegetación, con columpios y demás, bueno, lo típico. Y la escena que veo ahí cuando paso es de un montón de familias con niños pequeños jugando, la gente relacionándose, hay también campos de voleibol, inmigrantes jugando al voleibol, al baloncesto, o sea, hay una sensación de vida fantástica, y me gustaría pensar que volver un poco a esa vida más analógica, por así decirlo,
si no te da mejor salud, por lo menos te hace un poco más feliz, o te puede ayudar a afrontar las cosas de otra manera, más en comunidad, más de forma natural. Pero bueno, no sé si es una ilusión más que una idea. Me resulta paradójico, ¿no? Especializado en tecnología, el cambio social que propones, vuelta a la vida analógica. Fenomenal. Mariví, ¿qué cambio social propondrías? Gracias a que me habéis dado este altavoz, siento que debo abarcar esta pregunta desde el ámbito que me compete a mí, que es el de la educación. Creo que la salud mental no depende solo de más psicólogos o de enseñar en educación emocional, sino también de invertir más en educación pública, en reducir las ratios, aumentar el número de orientadores y trabajadores sociales y disminuir la burocracia, que recae sobre los docentes. Y aprovecho también para hacer mención a la huelga de docentes que hay actualmente, pues para que veáis que lo que estamos haciendo es buscar una mejora. También habría que reforzar las políticas de apoyo a las familias, ya que muchos de los problemas que llegan al aula tienen su origen fuera de ella. La precariedad económica, las dificultades de conciliación o la falta de recursos sociales pues, terminan recayendo sobre el alumnado. Es importante cuidar la salud mental, sí, por ende debemos intentar crear unas condiciones adecuadas para poder alcanzarla de una forma saludable y sobre todo de cuidar a nuestros jóvenes, que son lo más importante para el futuro. Y vamos con Abraham y Olivia, no sé si queréis aportar una propuesta, ¿no?, de cambio social. A ver, pues a mí sinceramente, que yo ya estoy de camino a un futuro próspero, pues me gustaría pues que mejoren el acceso a la vivienda, sinceramente, porque hay muchas personas de entre 20 o 25 años que no tienen esta capacidad como hace años antes, porque antes era muy fácil por el tema de los precios y todo eso, pero es que ahora mismo un alquiler te cuesta lo que casi hoy en día es una hipoteca. Entonces es muy difícil y hay personas que se estresan por esto, que viven con sus padres y pues, a mí personalmente me gustaría que mejorara esto. Y luego también me gustaría que se promoviera campañas sobre las adicciones, tanto la salud mental y hábitos saludables, porque yo, que estoy en la ESO, antes en primaria ya me daban clases, venían orientadores a hablar sobre estos temas y en los 6 años que llevo, por así decirlo, después de primaria, pues no he tenido ningún otro tipo de charla de este aspecto, así que también me gustaría que promuevan a gente para hablar sobre estos temas, porque parece que se está dejando atrás. Perfecto. Siguiendo las evidencias y condiciones, ¿no?, que comentaba Ramón, pero siendo necesario también esta parte. Vale, Olivia, ¿quieres aportar alguna propuesta? Igual que Abraham. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que me estáis acompañando y ponente. Muchísimas gracias al público. Espero que os haya gustado este bloque, que se haya hecho ameno y que no os arrepintáis de estar aquí un viernes a las 9 de la noche, creo que son ya. Gracias. Vale, pues para concluir estas 18ª jornada de Psicología y Sociedad tituladas Una mirada crítica al malestar psicológico del siglo XXI, y como cierre a los actos programados se encuentra la entrega de premios y distinciones. Comentar al público existente que el Colegio Oficial de Psicología cada año convoca premios, becas para difusión de resultados científicos en congresos y jornadas y becas a los mejores trabajos de grado y máster. Ya que veo aquí gente joven, es algo que os puede interesar. Estar atentos a las convocatorias que se publican en el Colegio Oficial de Psicología todos los años para difusión científica. Entonces, en la convocatoria del 2025 se concedió la beca a la difusión de resultados científicos a la colegiada Elena Serrano Jiménez, colegiada 3451, por la presentación de su trabajo titulado Actualización de la perspectiva de género y estudio de la eficacia terapéutica Emotional Training en mujeres con patología dual, y que fue presentado en la 27ª Congreso de Patología Dual, organizado por la Sociedad Española de Patología Dual, celebrado en Madrid los días 4 y 7 de junio del 2025. Nos enorgullece que una de nuestras colegiadas pueda estar
el premio hoy no ha podido acudir, por lo cual pasamos a la segunda parte, que es como broche final de esta jornada, proceder al reconocimiento de los profesionales colegiados y colegiadas de Guadalajara con mayor antigüedad en su colegiación. Para ello solicito que la decana, María Dolores Gómez Castillo, acuda al atril. Comentar que el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, reunido en comisión permanente, desea reconocer a las siguientes colegiadas y colegiados de Guadalajara en reconocimiento a su labor en el ejercicio de la profesión, por su compromiso a colaborar con el bienestar de las personas, mejorar su salud psicológica, fomentar la calidad de vida y el desarrollo de las personas de Guadalajara. Por favor, suba al escenario María Castillo Lasala, colegiada número 037. Enhorabuena. Lo que le regalamos es el logo del Colegio Oficial de Psicología. Lo que le regalamos es el logo del Colegio Oficial de Psicología Castilla-La Mancha, que está diseñado por un artista de aquí de Castilla-La Mancha, concretamente de Albacete, y es hecho en vidrio soplado, o sea que es artesanal totalmente, así que es un recuerdo para que puedas pisar los papeles, que haya muchos papeles que pisar. Toma. María del Carmen de la Fuente Moreno, colegiada número 225. Ser la colegiada 225 es muy importante porque el colegio, o sea, indica que eras colegiada hace ya muchísimo tiempo, quiero decir que son números incluso superiores, o sea, antes que yo. Así es que encantada, porque yo también estoy por el 200, o sea que dentro de poco también me van a regalar esto. Bueno, muchísimas gracias por estar en el colegio, además es muy importante que sea en Guadalajara, ¿no? Porque en Guadalajara siempre contamos con menos colegiados y colegiadas, así es que desde aquí os animo. Exacto, esto tiene un valor fundamental, porque lo siento, pero no se cambió a Madrid. Y entonces, Castilla-La Mancha, eres una de las que has dado pues, este lugar que tenemos en la psicología ahora mismo, por gente como tú. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este colegio. La publicamos en la web. Colegiada María del Carmen Carrasval Onieva, colegiada número 360.
Aunque la psicología dicen que es una profesión muy feminizada, también tenemos colegiados, varones, que llevan muchos años en la colegiación. Por eso nombramos a Alejandro Martínez Martínez, colegiado 468. ¿También estuviste durante todo el tiempo colegiado en Castilla-La Mancha? No, yo estuve en Madrid. ¿Y te trasladaste? Primero en Madrid, después Castilla, tenía un 200 y algo, y luego volví otra vez a Castilla-La Mancha, ya me diste. Bueno, está muy Estaba bien. con un 100 y pico. 200. Muy bien. ¿Y el ejercicio de la profesión ha sido aquí? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, o sea, un ejercicio de la profesión que merece la pena, por lo menos, recordar. Muchas Y gracias. seguir con ello, ¿eh? Exactamente. Y ya para concluir, llamamos a Natalia Rodríguez Lois, colegiada 565. Y Natalia también ha colaborado mucho con el colegio, ¿no? En grupos de emergencias jurídicas. O sea que bueno, hemos trabajado mucho, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, todas las aportaciones siempre, tanto en un sentido como en otro, siempre son buenas. Y hemos colaborado mucho, sobre todo aquí en situaciones muy complicadas, cuando hubo el incendio aquí en Guadalajara, que hubo fallecidos, ¿no? Y que hubo una intervención psicológica en emergencias con la unidad militar, ¿no? Incluso emergencias de la complicación de la muerte de 11 personas que fueron bomberos en Molina de Aragón. Fue bastante... Fue duro. duro. Y la verdad es que fue también un trabajo muy intenso y muy importante que hicimos, y en ese momento yo era vocal del colegio, coordinadora de emergencias, y estuvimos haciendo un trabajo pues de toda la región muy importante. Sí. Y tú aquí también, ¿no? Con la coordinación de todo aquello, ¿no? Sí, fue duro, además éramos muy novatos en aquella época con todo esto de emergencias. Pero bueno, dimos ahí, trabajamos mucho y eso también quedó en nosotros para siempre. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya me puedo ir. Te puedes ir. Ahora se han ido todos. Solicitamos que las 5 colegiadas y colegiados más antiguos, por favor, vengan para una foto de familia. Se han ido todos, se va a volver otra vez. Y bueno, ya... sí, es muy importante estas cosas porque no solemos reconocer las cosas a veces. Como decíamos antes, la crítica, la polarización, los discursos estos de... En fin, todas estas cosas que vemos. Por lo tanto, el colegio se caracteriza por intentar reconocer siempre también a la gente en su trabajo y en su labor. También para el próximo año nos encontraremos con otras nuevas generaciones que también estamos esperando. ¿Venid? ¿Vamos? Ser la colegiado 200 y pico, 300 y tal, supone por lo menos 37, que es la mayor. Yo creo que es la que tenemos más importante ahora mismo, antigua nueva. Es muchos años de trabajo y de profesión por la psicología y por la ayuda de los demás, en la necesidad que tiene la población de atención psicológica. Así es que aquí juntamos muchos años de experiencia y muchos años de trabajo, ¿no? Lo cual es el futuro de todas las generaciones, el aprendizaje de lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues nada, en ese sentido, contentísimos. Sí que dejáis para hacernos las fotos así.
Es que soy bajito. Nos vemos en otro lugar el próximo año. Gracias.